Ya vamos a esperar ahorita que se conecten. Vamos a ver. Se cortó. Ahí está. Ya estamos en vivo. Mayra, podría ya me transmitir, ¿ah? ¿Sabes? Mayra, podría ya me Ya, ahí tenemos ya la primera vista. Vamos a esperar algunos minutos. Tuvimos fallas técnicas que siempre pasan, pero bueno, espero que esta vez sí no nos genere mala onda la tecnología. Suele pasar, ¿no? Mandamos saludos a una compañía de internet bien famosa acá en Chile, ¿Cómo se llama la compañera? BTR, que es muy criticada en Chile porque se cae mucho. Ya. Así que, por favor, BTR, no nos falles. Bueno, vamos a esperar que se junten, que se conecten algunos compañeros y empezamos. Javier, ¿ya te parece si empezamos? Dale, dime tú eres el que está a cargo. Ya. Ojalá que no nos falle, pues, esta vez la tecnología, ¿no? Pero bueno, a veces No, pasa. hazme no te preocupes. Ya. Pero voy a publicar acá y empezamos. Ya. Javier, cuéntanos. Bueno, ante todo, primero quiero brindar un saludo a todos los seguidores de la página Trabajos Sociales y Prospectivas. Bueno, este es un impulso individual para ir conociendo las experiencias de los colegas de diferentes partes del continente. Bueno, en esta oportunidad tenemos a Javier Troncoso, que es un colega de Chile, que le conozco pues por las redes y por la virtualidad, como si fuese un amigo más, ¿no? Parte del Perú. Díganos, Javier, que queremos conocer un poco más de ti. ¿Cuál es tu formación profesional, tu experiencia, etcétera? Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Javier Troncoso, soy trabajador social de la Universidad del Paraíso. Eh, Me gusta el tema de las personas mayores, me he interesado por ese tema. Eh, Encuentro que son un público, un sujeto muy olvidado por trabajadores sociales, por todo, ¿sí? Acá es transversal. Y mi interés de trabajar con ellos es eh, por tres motivos, ¿sí? Porque si ustedes hacen un trabajo para las personas mayores, ustedes mismos en el mejor de los casos pueden ser beneficiarios. Y entonces a la gente más egoísta que está pensando en dónde puede trabajar, adulto mayor, ¿sí? La segunda, que es más romántica, por decirlo de alguna manera, es porque los adultos mayores también son los más olvidados. Se salen a marchar por niños, salen las mujeres a marchar, los escolares, pero un grupo de adultos mayores que salga a marchar es un poco más complejo. Se ha hecho y está súper bien, pero se le da menos pantalla. Ya. Y la tercera es porque el público está ahí. Si el mundo está envejeciendo, Latinoamérica está envejeciendo, entonces cada vez van a haber más adultos mayores y la gente que le encuentre contra el trabajo, pensando en trabajo social, ¿sí? Eh, Ahí están los proyectos, ahí están los fondos concursables, ahí van a estar las nuevas intervenciones en las personas mayores porque el mundo va para allá, el mundo está envejeciendo. Entonces, por eso me ha interesado la temática. No, de hecho que sí, es muy interesante. Te digo porque yo también tuve una experiencia de un año trabajando con este sujeto social y político, ¿no? Porque no hay que verlo como aquel un sujeto pasivo, sino que también tiene mucho que aportar acá en la sociedad, tanto chilena, peruana, a nivel del continente, ¿no? Creo que hay que romper con esa visión romántica de ver a los adultos mayores. Y dime, Sí, ¿qué significó la pandemia para este sí, sujeto? sí. Algo para complementar lo que tú dices, Sí, chiquitito, muy cortito. sí, Que tú dices hay que sacar ese prejuicio.
el 85% de los adultos mayores en Chile son autovalentes. O sea, este adulto mayor postrado, pobrecito, en un rincón, abandonado, será el 19, al número más matemático, ¿sí? Pero el 20% o 15%. Pero este adulto mayor empoderado, dirigente social, de la Junta de Vecinos, el club deportivo, de alguna posición política, alguna autoridad, es el adulto mayor. Entonces, sáquense ese prejuicio de partida que son los pobrecitos. Existen, pero es un 15% en Chile, por lo menos estadísticamente. ¿Qué significó la pandemia? Significó que nosotros, yo trabajo en la Fundación Adultos Mayores Chile, a la cual le mando muchos saludos a todo el equipo. Nosotros estábamos haciendo un trabajo en terreno, in situ, en una zona rural muy lejos, en una loma, en el cerro, eh, con adultos mayores vulnerables, que no tienen redes de apoyo, que no saben usar celulares. Nosotros le dijimos, bueno, aquí usted tiene un botón, una alerta, como esas llaves del auto que tiene una alarma, usted lo tiene ahí, se lo damos y nosotros articulamos una red de apoyo en torno a esa alarma. Entonces, cuando la persona mayor tenía un problema, una caída, cualquier cosa, apretaba el botón y nosotros nos contactamos con su red de apoyo de confianza. Entonces, nosotros llamamos a la Junta de Vecinos, a la municipalidad, a los policías, etcétera. Vecinos, familiares, etcétera. Entonces, a la persona mayor, eh, lo que hacíamos era articular esta red de apoyo, lo llamamos caso de emergencia y cuando sabíamos que estaba bien, la alarma se apagaba, ¿sí? Eh, todo esto porque existe un registro de que los adultos mayores pasaban como 30 horas en el baño, tirados en el suelo, sin nadie que lo fuera a ver. Entonces existía un riesgo muy alto de muerte de ellos. Ese era nuestro trabajo hasta antes de la pandemia. Vino esta pandemia que no estaba en ningún FODA, no estaba en ningún lado, y dijimos, bueno, reinventémonos nosotros como profesionales. Yo no puedo ir por un decreto del Estado de Chile, yo no puedo hacer reuniones masivas con adultos mayores, yo no puedo hacer talleres con adultos mayores. Yo tal vez puedo ir donde un adulto mayor que no está en cuarentena, en una zona rural donde no está en cuarentena, y puedo llevarle tal vez un kit básico de caja de mercadería, por ejemplo. Sí, algo muy básico. No podemos seguir estando como lo estamos haciendo hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nos reinventamos, hicimos un canal de YouTube llamado Famchi TV, y en ese canal dijimos, bueno, los adultos mayores con los que estamos trabajando son los adultos mayores beneficiarios de nuestra fundación, ¿sí? Hay que ayudarlos porque necesitan de nuestra ayuda, ¿sí? Un adulto mayor en situación de calle, por ejemplo, etc. Ese es un perfil, pero también existe un perfil, como lo nombramos anteriormente, colaborador, ¿sí? Este adulto mayor autovalente, dirigente social, muy empoderado. Entonces, el adulto mayor en el canal, por ejemplo, nos ayuda, nos habla de su vivencia, ¿sí? Nos enriquece a nosotros. Y posteriormente, estos programas, ¿qué es lo que hacemos? Es hacerlo llegar a la red de apoyo de estos adultos mayores que están en zonas rurales Ah, todavía, para que el adulto mayor finalmente nos pueda ver. El otro, el que estaba alejado, ¿sí? Sigue en contacto con nosotros. Y además, aparte de eso, existe un grupo de voluntarios en este caso, llamando a estas personas mayores para no perder el contacto con los beneficiarios y también actuando con los colaboradores. Eso. la pandemia, como tú dices, bien lo dices, ¿no? O sea, no es algo que tú puedes planificar, es una pandemia, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo actualmente es un hecho histórico, es un hecho histórico, es un hecho que ya quedó en los anales de la historia. Nuestra generación, tanto tú como yo y la generación de los colegas y compañeros, ya estamos en los libros de la historia, por decirlo así. Sí, Y la situación fue muy dramática, porque a nivel de la cuestión médica, salud, o sea, el adulto mayor fue, se puede decir, la mayor víctima, porque ya es una edad de etapa ya avanzada, las defensas biológicas están bajas. ¿Cómo ustedes dentro de su institución y tú como tu labor como trabajador social, qué medidas han
implantado, han implementado para afrontar este tema de la seguridad médica o la protección a su salud de los adultos mayores? Sí, mira, en Chile han muerto 13.070 personas, ¿sí? Hace 10 horas se publicó eso, 13.000 personas. Estadísticamente, el 80% de las personas que murieron son personas mayores. Entonces, en Chile tenemos 3,4 millones de adultos mayores, por ahí. Entonces, que 13.000 personas, el 80% de esos sean personas mayores, es una pandemia que sí, obviamente podemos decir que les ha afectado más a las Claro. personas mayores. Ahora, tenemos un caso de un adulto mayor de 110 años, 111, si me apuras más o menos por ahí, que sobrevivió al COVID en Chile. Mm. Entonces tú dices, bueno, ¿el COVID ha matado a adultos mayores? Sí, lamentablemente. En Chile se hizo una campaña de Vamos Chilenos para ayudar a personas mayores a poder entregarles algunos celulares para reconectar a lo que yo te hablaba anteriormente, y como reconectar a su red de apoyo con ellos. Sí, se hizo una campaña en Chile, se habló en Chile, una cadena nacional, hagamos esta campaña, Ujú. etcétera. Súper, súper, tú dices de afuera, tu amigo peruano, vecino, tú dices, en Chile se preocupan, sí, porque tú lo ves, en una campaña nacional no hay cuestionamiento. Sin embargo, cuando tú te pones a ver que son los más afectados y todo eso, tú te empiezas a preguntar el por qué, ¿sí? Claro. Entonces ahí podemos ver de que muchos adultos mayores, si anteriormente estaban mal, adultos mayores en situación de calle, adultos mayores que no tienen una buena pensión, por ejemplo, para vivir, adultos mayores que no están viviendo en una vivienda buena, básica, por llamarlo de alguna manera, si no tienes tus condiciones de vivir bien, hasta antes de la pandemia, lo que hizo esta pandemia fue rebasar el vaso, ¿sí? Fue acabar con lo último que ellos tenían, ¿sí? Porque un adulto mayor muchas veces salían a vender, por ejemplo, la micro, porque la pensión no la alcanzaba, y ahora vino la pandemia, el adulto mayor no puede vender y se muere, se suicidan, ¿sí? El adulto mayor es la tasa que más se suicida en Chile en los grupos etarios. Entonces empezó el suicidio a ocurrir más frecuente, se activaron fondos del Estado en asociación con fundaciones eh, para prevenir el suicidio. ¿Sí? Entonces fue algo que nos pidió como a toda sorpresa, pero si bien a los adultos mayores les ha afectado, también hay que reconocer que muchos adultos mayores han sido de gran ayuda a sus pares. ¿Sí? Ujú. Donde adultos mayores han estado ayudando a través de los clubes adultos mayores, la Unión Comunal de Adultos Mayores, que es la agrupación que agrupa a los clubes adultos mayores. Hay adultos mayores que han estado haciendo bingos, por ejemplo, ollas comunes, solidarias, juntando comida para ayudar a otras personas mayores. ¿Sí? Los adultos mayores no son, o sea, no hay que verlo como yo, y quiero dejar esto bien claro porque te digo por experiencia, o sea, hay una mala visión dentro de la sociedad en general de concebir a los adultos mayores como aquellos sujetos que lo necesitan todo. Y hay que tener la idea de que los adultos mayores no son ese sujeto o grupo social que necesita todo a la mano, sino que ellos también pueden construir, como tú dices, pueden ser autovalentes, o sea, pueden ellos ser sujetos autodeterminados y también autónomos. O sea, un Sí, adulto mayor tiene mucho que aportar. sí, el 85% de los adultos mayores en Chile son autovalentes. El 85%, imagínate, entonces es increíble. Y aparte del aporte material que te pueden dar, hay que también tener en cuenta el aporte simbólico, cultural, de conocimientos. O sea, como dicen, ¿no? En esta década o en este mes se ha ido lo más valioso para nosotros, que es la memoria histórica. O Sí, sea, sí, nosotros en los programas en vivo hemos tenido harto precaución, harto cuidado de incluir a personas mayores. ¿Por qué? Porque necesitamos escucharlos a ellos. Sí, hay adultos mayores que tal vez su segunda pandemia. Y no hay niños que tengan su segunda pandemia, no hay adultos no, que pues, tengan su segunda pandemia, hay adultos mayores, ¿sí? Entonces tú dices, de ellos hay que aprender, ¿sí? Cuando empezó a quedar cuando en Chile pasó el estallido social, un adulto mayor me dijo, tú no sabes la
pobreza que va a caer en Chile producto de todos estos desórdenes. Él me lo dijo en el momento. Esto fue en octubre, el 18 de octubre, y nosotros hicimos el primer cabildo. Y él me lo dijo para adultos mayores. Y él nos dijo así como una semana después de que pasó esto. Él me dijo, Javier, tú no sabes la pobreza que vamos a caer. Pasaron los días y Dicho después, hecho. obviamente, el Estado decía, tenemos que reconstruir esto, esto otro, esto otro, esto otro, y Chile, no caímos en la pobreza como Chile, pero sí bajó la expectativa de lo que íbamos creciendo. Y yo me acordaba de este adulto mayor y decía, él lo vivió antes, ¿sí? Claro. Él sabe Ya todo lo lo que está sabe, claro, ya pasando, lo sabe. ¿sí? Es uno más uno, ¿sí? Si antes pasó esto y ocurrió este resultado, si ahora pasa esto, ¿qué va a ocurrir? El mismo resultado, ¿sí? Las vivencias que te enseñan. No, la vivencia de los adultos mayores es grande. O sea, yo me siento mejor conversando con un adulto mayor que con mis propios contemporáneos, porque sé que con ellos voy a aprender muchas cosas. Dime, Javier, para ti, ¿qué significa en este aspecto el trabajo social con adultos mayores? ¿Qué puede aportar este ámbito al trabajo social? Sí, es súper interesante tu pregunta porque como los adultos mayores son tan diversos, ¿sí? ¿Ya? Existe, imagínense, de los 60 hasta los, en Chile por lo menos desde los 60 años, ¿sí? Expectativa de vida hasta los 80, tenemos ¿Ya? 20 años, ¿sí? La pregunta clásica que hago siempre, Carlos, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 28. 28, excelente. Entonces, imagínate, eh, desde los 8 años hasta lo que has vivido acá es el promedio de expectativa de vida en Chile. 20 años, ¿sí? Desde los 60 hasta los 80. En Chile existen 4.700 personas aproximadamente que tienen 100 años. Entonces, desde los 60 hasta los 40, perdón, hasta los 100, son 40 años. 40 años, Carlos, o sea, tú puedes proyectar lo que quieres hacer en 40 años. Es toda una vida, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, cómo el trabajo social trabaja con las personas mayores, yo al tiro pienso, desde los 60 hasta los 70 hay un perfil, ¿sí? Que Ujú. recién tal vez está como aprendiendo a envejecer. Ahí hay un programa internacional que se llama así, Aprender a Envejecer, que es esa persona tal vez que dice, no, yo no soy adulto mayor. Si no, yo no soy. Los adultos mayores de allá, todavía no se reconocen. Pero sí es adulto mayor, pero se encuentra muy activa. Entonces, como existe esta visión de la vejez como débil, como con enfermedades, la persona de los 60 dice, no, yo no soy adulto mayor. Pero ese concepto ya cambió, sí, por lo que hablamos. Desde los 70 a los 80 ya se va integrando a los clubes, ya está más Claro. activa, se reconoce como adulto mayor y dice, organicemos un bingo, organicemos una lota, organicemos algo. ¿Me entiendes? Diferentes actividades. Desde los 70 a los 80, lo que uno puede ir viendo es que tal vez empiezan a dejar de participar en los grupos, pero también algunas veces se asocian enfermedades, a veces, otras veces no, y es totalmente entendible porque si las personas pueden decidir estar solas, ¿sí? Porque a veces les gusta estar solas, ¿sí? Entonces, imagínate 20 años estando en un club adulto mayor, a veces hay gente que se cansa, ¿sí? Entonces, no asisto más a los grupos, pero si bien mantengo contacto con familiares, etcétera. Es en los 70 a los 80. De los 80 a los 90 y de los 90 a los 100, es otro grupo totalmente distinto en que tú dices, esta persona puede escribir un libro, por ejemplo. Imagínate, 30 años siendo adulto mayor, Claro. 70 años de vida, 80 años de vida, ¿cómo no va a tener algo que contar? ¿Sí? Entonces, el trabajo social, en este caso, interactúa con el adulto mayor, si bien es un público general adulto mayor, existen muchos distintos de grupos de adultos mayores. Imagínate que te estoy hablando de la edad solamente, pero también puedo hablar de la zona urbana, rural, alfabetizado, no alfabetizado, diferentes cosas. Pero bien en general, como promedio, por eso quise hacer esta excepción, porque es importante distinguir todos los distintos tipos de adultos mayores que existen. Lo que me ha tocado ver a mí y con los otros colegas es que de inmediato se ha necesitado una ayuda de choque, ¿sí? Al tiro, Ya. como se dice acá en Chile. Ujú. Adulto mayor que no tiene que comer.
ahí no hay tiempo para replantearse algo muy profundo, no. Sí la comida, sí Claro, asistencialismo. Volvemos a los orígenes, sí asistencialismo. claro. Comida, agua, eh, vacuna, si se está muriendo, algo, ayuda de una. Pero ya solucionado ese nivel, lo que está pasando es que muchos automóviles dicen, bueno, yo me siento solo, la soledad es uno de los índices más frecuentes para el suicidio, entonces las personas mayores dicen, yo quiero aprender a usar Zoom, yo quiero aprender Ujú. a buscar en YouTube, por ejemplo, una cápsula, un programa en vivo, yo quiero participar contigo, yo quiero estar conectado con la gente, yo quiero estar conectado con mi familiar, que está tal vez en Santiago de Chile, en la capital, y yo soy de Valparaíso, y no puede venir porque Valparaíso está en cuarentena, eh, me conecto virtualmente. ¿Sí? Entonces, superando ese nivel de comida, de agua, de lo básico, se pasa a lo otro que es más social. Así que de verdad es una necesidad muy, muy importante para las personas mayores. Javier, ¿cómo mejorar la situación del adulto mayor desde el trabajo social? Y yo aquí sí te quiero decir bien claro, desde una postura que yo manejo desde hace tiempo. La política social es nuestro campo de acción, nuestra legitimidad no material. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué políticas sociales implementar, ¿no? Desde el trabajo social o impulsar desde el trabajo social para mejorar la situación actual del adulto mayor? Sí, lo básico es poder escuchar a las personas mayores. Sí, lo primero. Sí, lo básico, porque lo mismo que estábamos hablando. eh, Esto va más allá, yo sé que políticas sociales tiene que ver con política, pero no Ujú. partidista. Entonces, estamos claros que a veces, por ejemplo, un gobierno de derecha hace algo por 4 años, después vienen de izquierda y lo cambia. Y después sale el de derecha y cambia lo que hizo la izquierda. Entonces, eh, falta una política de Estado, ¿sí? En Chile existe una política de envejecimiento que es hasta el 2025, por ahí. Que tú dices, esto es de Estado. Si da lo mismo que Claro. pasa, esto es de Estado. Tú dices, bueno, ahí hay algo serio. Ahora, en la práctica, de eso serio, de eso teórico, a lo práctico, a que llegan del adulto mayor de a pie, es una brecha enorme, ¿sí? Entonces, eh, falta poder llegar donde los adultos mayores más lo necesitan, porque si bien se están haciendo cosas, pero son insuficientes. Entonces, lo primero pues, sería escuchar a las personas mayores. Lo que yo he visto que los adultos mayores reclaman harto es un ministerio del adulto mayor, ¿sí? Porque existe un Mm, servicio que está súper bien, que hace lo que puede, ¿sí? Le tenemos mucho respeto, mucho cariño al Servicio Nacional del Adulto Mayor, pero adultos mayores lo dicen. Yo quiero un ministerio, yo quiero que tenga más recursos para los adultos mayores, yo quiero que el Estado tenga más poder para ayudar a las personas mayores, porque el servicio se limita, pero si el ministerio tiene más capacidades, tiene más facultades, entonces yo he escuchado mucho eso de los adultos mayores, que se crea un ministerio. Eh, También puede ser como que lo que las personas mayores dicen mucho es que, por ejemplo, vivienda saca un beneficio para el adulto mayor. Salud saca ciertos beneficios. Educación saca ciertos beneficios. Pero no dialogan entre ellos. Entonces, el adulto mayor, para hacer un trámite, y a veces los trámites son presenciales, claro. entonces, y con la pandemia todo esto más se complica. Tú haces un trámite muy, muy largo, en salud, por ejemplo, y después tienes que hacer un trámite para vivienda y tienes que hacerlo todo de nuevo. Entonces, tú dices, si dialogaran más ellos, estaría mucho mejor la situación. ¿Sí? Entonces, eh, más que nada es como que el Estado, ¿sí? Por eso digo, más allá del gobierno, el Estado tenga como mayor empatía por los automóviles, que lo escuche, y lo segundo es que eh, como que pueda hacer un diagnóstico pero transversal, ¿sí? Como yo te decía, hay distintos tipos de adultos mayores, si bien uno necesita más ayuda que otro, es importante como que se pongan a ejecutar, ¿sí? Porque Chile ratificó la Convención eh, sobre los derechos humanos para los adultos mayores, la ratificó, lo firmó, dijo yo me Mm. comprometo,
pero en la práctica eso se hace muy difícil, ¿sí? Porque no existen todas las facultades para poder cumplir. Entonces, más allá del papel, lo práctico, ¿sí? Lo concreto, eso se necesita. Yo creo que la burocracia creo que impide, ¿no?, viabilizar políticas adecuadas en torno a estos sujetos sociales. Y lo digo por experiencia, porque a veces uno ya conoce la realidad cuando tocas un ámbito institucional y este ámbito institucional muchas veces está normado. Y supuestamente esta normativa es para apoyar tu intervención, pero muchas veces esta normativa lo que hace es dificultar tu intervención. Y tú como parte de un sujeto que labora y establece una relación salarial, tienes que cumplir esta normativa, obligadamente. Sí, y ahí te das cuenta de que, por ejemplo, la persona del gobierno local, de la municipalidad, tiene tal vez toda la gana de ayudar, lo hace súper bien, pero existe como una burocracia, como tú bien lo dices, como alguien de arriba Claro, que claro. lo ralentiza todo. Entonces, y esa persona dice, así está escrito, entonces así se hace. Entonces, no Lastimosamente. existe como un cambio para beneficiar a las personas mayores, ¿sí? Que acá los profesionales estamos de paso, ¿sí? Ellos son importantes. Yo creo que también hay que tener en cuenta que hay una lógica dentro de la sociedad en general, una lógica del adultcentrismo, ¿no? O sea, ven a la etapa de la adultez como si fuese esa etapa primordial y dejando de lado pues la etapa de la niñez, la etapa de la vejez. Incluso he visto que no se habla pues de adulto mayor en general, sino se habla de vejeces. O sea, que hay una diversidad de adultos mayores. Yo te digo porque yo he visto una forma distinta. O sea, cada adulto mayor es un mundo distinto. Y uno como trabajador social tiene que saber abordar, porque es un mundo. Porque detrás de ese adulto mayor hay carencias, más que todo emocionales y familiares muy fuertes. Como todo, sí, sí, como todo. Pero y a eso le tienes que aumentar la edad. Porque, por Claro. ejemplo, si un niño es un mundo, el niño es un mundo de 10 años, ¿sí? De 15 años. Un mundo ya se puede construir durante 10 años, 15 años. Pero un mundo de 100 años, ¿cuántas cosas tiene en ese mundo? ¿Sí? No. Imaginémonos como una ciudad. Si una ciudad de 10 años es básica, sí, es pequeña, es tal vez rústica, pero una ciudad de 100 años tiene cosas más, ¿cierto? Tiene más cosas que se hayan edificado. Entonces, lo mismo pasa con la vida, ¿sí? Javier, ¿tú cómo visualizas el panorama del adulto mayor post pandemia? Ya hemos hablado de la pandemia que afectó tremendamente y se ha visto una situación bien dramática en realidad. Y me imagino que eso ha pasado a todos los centros geriátricos a nivel de tu país. ¿Tú cómo visualizas? O sea, porque asumo que los retos son más grandes, difíciles dentro de esta pandemia. ¿Cómo tú ves esos retos o desafíos dentro de este ámbito del trabajo social? Sí, es difícil colocarse en una situación post pandemia porque todavía no sabemos cómo llegó y no sabemos cómo vamos a salir. Sí, una cosa que no, es como un avión cuando está en una turbulencia que no sabemos en qué momento va a terminar. ¿Sí? Claro. Pero si tuviésemos que pensar en un futuro, yo la veo como me gustaría pensar que es como un aprendizaje a valorar a las personas mayores, porque se realizó esta cadena nacional en Chile, se realizó todo esto, entonces uno, uno dice, no podemos seguir viendo a las personas como hasta ahora la hemos visto, porque si una persona mayor de 110 años más sobrevivió al coronavirus y han muerto eh, tantas personas mayores por el coronavirus, uno dice, wow, esto tiene que parar, no podemos seguir así, ¿sí? Porque Claro. ¿qué va a pasar si viene otra pandemia? ¿Va a morir la misma cantidad de personas mayores de otra pandemia? No, ¿me entiendes? Entonces tenemos que hacer algo. Pero no se trata tampoco como de proteger a los adultos mayores, como malamente se dice, los abuelitos, ¿sí? Hoy, pobrecito Claro. abuelito, cobijémoslo acá o mantengámoslo ahí que no le pase nada. No, al contrario. Por favor, ustedes guíennos a nosotros que usted ha vivido 2 pandemias o 3 pandemias, eh, pensando en un futuro, así en otra pandemia, ustedes han vivido 3 pandemias y nos pueden ayudar, saben cómo funcionan las cosas. Ustedes vieron lo que se hizo mal y que se tiene que hacer mejor, pero también me gustaría verlo con optimismo, con que las personas mayores, tal vez de 80 años, decían,
mis pares, mis amigos, mis familiares se han muerto y yo sobreviví. Entonces, eh, ese como ganarle a la vida, esa como idea de triunfalismo, de por fin salimos de esto, pensando en la post-pandemia, eso es impagable. Si no hay dinero que pague eso de decir yo sobreviví a esta pandemia a pesar de todo lo que se decía contra mí, porque muchas cosas son Nada. prejuicios, y Ujú. otra cosa es la realidad. Si es que en realidad los autos mayores son los que más nos afectan. Entonces, me gustaría verlo como desde ese punto de vista, como más optimista y decir, saquemos una lección de todo esto, aprendamos a valorar a las personas mayores y no lo veamos como débil, sino que como autovalente, como empoderados y que tienen mucho, mucho que entregarnos a nosotros. Javier, ¿cuál es el aspecto más difícil para trabajar con los adultos mayores? El aspecto emocional, el aspecto de su salud, el aspecto familiar, o sea, ¿cuál es el aspecto más difícil, por decirlo así, de abordar o trabajar Sí, con este estoy sujeto? pensando como en un perfil de auto mayor, pues como dijimos que hay muchos perfiles, urbano, rural, etcétera, Ya. estoy pensando como en el típico, en el más masivo, Ujú. que yo creo que es el tema de que no son escuchados. Sí, lo mismo que Ya. estábamos hablando de la soledad muchas veces, en donde nos pasaba muchas veces que uno llamaba por teléfono preguntando cómo está, esto general, si el canal de YouTube, el proyecto Tejido, diferentes programas o proyectos que tenemos nosotros, y le preguntamos, ¿usted cómo está? ¿Cómo se siente? Y a veces los adultos mayores se quebraban, lloraban, entonces, y decían, y yo a veces llamaba, por ejemplo, para poder contactarme con un club adulto mayor y postular en conjunto un proyecto, por algo muy administrativo, sí, muy de firma, algo muy poco sentimental, y el adulto mayor me terminaba contando su vida y tal vez yo era la única persona que lo había llamado en ese día. Entonces, el adulto mayor necesita ser escuchado, lo he visto con varias personas, y yo creo que eso es lo más difícil, cómo tal vez una llamada a un adulto mayor le puede cambiar el día, Ujú. ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces, tú al final dices, wow, qué insensible, porque por mi parte estoy llamando por una carta, ¿sí? Eh, pero al final tú te tienes que sacar esa máscara o esa cáscara de profesional, por decirlo así, dejar de lado eso, porque ¿qué es más importante? ¿La vida de un adulto mayor o un proyecto que podemos hacer con ellos? Una vida, ¿sí? Entonces, eh, sacar eso como burocrático, administrativo, que muchas veces nos tiene ahí en el ritmo, y decir, bueno, dejo de lado todo eso, lo escucho atentamente, ¿sí? y, y pongo oído, y muchas veces ni siquiera decir algo, sino que escucharlo. ¿Sí? Eso. Sí, eso lo que tú mencionas es totalmente cierto. Y te digo porque, o sea, para nosotros quizás un detalle puede ser, ¿no? Algo que se pasa, ¿no? Pero para un adulto mayor, en una etapa donde la sensibilidad crece, yo creo que los adultos mayores y los niños, o sea, no quiero equipararlos, pero la sensibilidad que ellos van forjando con el pasar de los años es fuerte. O sea, una fecha festiva como un cumpleaños, un aniversario, qué sé yo, puede ser muy significativo para estas personas. Y nosotros pues tenemos que saber abordar eso. Incluso en procesos de conflicto interpersonal, porque a mí me ha pasado, ¿no? Cuando tú trabajas en un grupo de personas, siempre va a haber conflictos interpersonales. Tú tienes que saber mediar porque si tú no eres justo, o sea, justo, puedes tú repercutir en generar subjetividades negativas a lo largo, ¿no? Sí, y además igual es difícil porque tú a veces, no sé, en un club automayor, por ejemplo, hay dos dirigentes peleando, tú a veces dices como, por favor, que se calmen, todo eso, pero tú no sabes la historia que hay detrás. Claro, Tú claro. tienes 20 años tal vez, ¿sí? Y una persona de 20 años haciendo callar a dos personas de 70 años, ¿quién eres tú? Sí, es como que, ¿por qué tú me estás haciendo callar a mí? Déjame hablar, ¿sí? Claro. Entonces, muchas veces como que, bueno, que se la arreglen ellos, y otras veces es como, sí, momento de poner paño frío, como se dice, o por ejemplo, que vayan a hablar afuera ellos dos mientras se realiza la actividad, por poner un ejemplo. Entonces, hay que tener mucho de sensibilidad en ese aspecto.
Y acompañando lo que tú decías de la sensibilidad, me pasó que siendo universitario, estudiante, un profesor nos comentó que el proyecto de un estudiante era con un LEAM, un establecimiento de larga estadía para el adulto mayor, un hogar de ancianos se puede decir, pero está mal dicho, pero como para que lo entendamos todo en este lenguaje universal, eh, una casa de reposo, etcétera. El proyecto del estudiante iba por un lado, ¿sí? Yo quiero hacer esto, esto, otro proyecto, todo eso. Y al final un adulto mayor le dijo, mi proyecto, me gustaría a mí visitar un mall, un centro comercial grande. Ese es mi proyecto. Y la persona era de un lugar rural y quería ir a la ciudad a Claro, conocer el ¿no? mall. Y el mall recién se estaba construyendo. Entonces hicieron todo un operativo, fueron al mall, fueron a la playa, hicieron varias actividades y después la persona falleció. Entonces tú dices, eh, el proyecto de un estudiante, imagínate, o sea, algo que uno lo hace por una nota para aprobar, fue lo último que pudo hacer esa persona mayor. Entonces, Claro, cuando tú cumples con eso, tú dices, bueno, ya lo otro da lo mismo, porque se murió queriendo, perdón, se murió sabiendo que lo que quería hacer lo hizo, ¿me entiendes? claro, Y con eso, listo, cerramos todo y de ahí se la pega, ¿sí? claro, claro. No, 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 sí. De hecho que sí, es muy significativo lo que tú mencionas. Eh, Actualmente en Chile, es un país económicamente modelo neoliberal clásico, ¿no? A nivel del continente significa así, ¿no? Lo han considerado así. ¿Cuáles son las políticas actuales que se ha venido implementando estos últimos años, estos últimos 10 años, para con estas personas adultas mayores, y que pueden ser aplicados a nivel del continente latinoamericano? Sí, mira, existe una política de envejecimiento, como te nombraba antes, nacional, sí que es transversal, pero que va con el lineamiento de la ONU, sí que es envejecimiento activo. Entonces ahí están los pilares de seguridad, participación y salud, en donde todo lo que hagamos nosotros como fundación, incluso la empresa, incluso el Estado en sus gobiernos locales, más centralizados, todo tiene que ir ligado a eso, ¿sí? Ejemplo, el canal de YouTube. Sí, déjame colocar los ejemplos y hacer publicidad. El canal de YouTube. Por ejemplo, un día lanzamos una cápsula de ejercicios físicos, ¿sí? Ujú. Directamente relacionado a salud, porque eso ayuda a las personas mayores. Esa cápsula la pudo haber hecho una persona mayor sin participación. O tuvimos un programa en vivo donde dos personas mayores participaron. Perfecto, participación. Y seguridad, tú entenderás de que en estos tiempos de pandemia, todo lo que es videollamada eh, va por lo mismo, va por proteger la seguridad. Entonces, todo lo que hagamos nosotros va con esos tres pilares, ¿sí? De envejecimiento activo. Y una política muy importante que me gustaría resaltar que se está haciendo ahora es la rebaja del pasaje de la locomoción, que los adultos mayores lucharon mucho por eso, lucharon en las calles por eso. Salieron a protestar, yo fui testigo de que muchos adultos mayores en Valparaíso juntaron firmas, y fue la mesa comunal de trabajo para las personas mayores, ¿sí? Es Eso fue lo curioso, que me ayudaron. mira, Entonces, sí, sí. entonces ellos juntaron firmas, le dijeron al Estado, al gobierno, usted me tiene que rebajar a mí el pasaje de la locomoción pública. Y el Estado dijo, bueno, entonces requiere tantas firmas. Y las adultas mayores, ¿qué es lo que hicieron? A calle, a juntar firmas. Ellos me acuerdo que hacían algo muy estratégico, porque se colocaban con pancartas y la gente como nosotros, muy interesada, lo veía y decía, bueno, ya yo voy a firmar. Pero, ¿qué es lo que hicieron después? Hacían tango, por ejemplo. Tango en una plaza. Se juntaba la gente y cuando se juntaba la gente, firma. ¿Me entiendes? Entonces, tú dices inteligencia, sí, es algo que es una experiencia. Entonces, es algo muy, muy importante que se hizo y que se logró por las personas mayores que hicieron eso. ¿Sí? Cuéntame, Mira, ¿qué viene a decir? es contradictorio lo que se dice, ¿no? Porque yo,
por mi propia experiencia, yo te puedo decir que los adultos mayores son inteligentes emocionalmente, más inteligentes que nosotros incluso, que los jóvenes, que los adultos. Tiene más experiencia, ¿sí? No sé si es más Claro, inteligente. creo que Todo, sí. es por la experiencia, saben manejar situaciones, ¿no? O sea, aparentemente para nosotros, pues no, ellos son adultos mayores que no, que están ya, son sujetos pasivos, ¿no? Pero no, ellos son despiertos tanto intelectual, emocional, saben manejar también conflictos, o sea, en situaciones difíciles, yo les aconsejo a los seguidores, si ustedes tienen una situación de crisis emocional, psicológica, vayan y conversen con una persona adulta mayor, porque ellos le va a dar una respuesta más significativa que un psicólogo formado profesionalmente, porque ellos tienen la experiencia, ¿no? Y eso es algo que hay que rescatar. Sí. De confianza, ¿sí? No, no vaya a buscar a un adulto mayor a la plaza y pídale Ah, no, consejo, no, no. no, 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 de confianza, De tienen su de confianza. confianza, ¿sí? Algún Simple, familiar, claro, algún un vecino. vecino, un amigo, no sé, o sea, de su confianza, ¿no? Y lo que comentas también me es importante mencionar porque tú me comentas que ahí en Chile los adultos mayores salen a protestar, ¿no? O sea, salen a protestar a su Sí, manera, han salido a protestar, sí. ya, a su manera, ¿no? Y creo que ahí se rescata que son sujetos también que pueden impulsar procesos de cambio a nivel de una mejora en la política social, una reivindicación social en función a sus necesidades como adultos mayores, ¿no? Y eso es muy importante mencionar porque eso ya se va rompiendo con esa visión romántica de que el adulto mayor es así, así, y eso no es, sino que ellos también tienen un papel, tienen intereses, necesidades específicas y pueden desenvolver el movimiento social. Acá hay un comentario en el Facebook, hay una colega, Sandra García, que nos comenta que cómo saber diferenciar, ¿no? O sea, el sentido común es te dicen, abuelito, pero ¿qué diferenciar entre el abuelito y el adulto mayor? Porque creo que son dos conceptos distintos y no podemos nosotros utilizarlo, bueno, a cualquiera, no, abuelito, abuelito, porque el abuelito implica pues que tenga nietos y no toda Perfecto. persona, Esa es la bueno, diferencia. Lo ha dicho Carlos, esa es la diferencia. Un abuelo, sí, para no decir abuelito, porque no es como un pobrecito, no, abuelo. Un claro, abuelo, abuelo es una persona que tuvo un hijo, ¿sí? y tiene Y nietos, ese hijo tuvo otro hijo, ¿sí? Abuelo, claro, ¿sí? Está el abuelo, el papá y el hijo, ¿sí? ajá, Entonces, está el abuelo y el nieto. Eso es abuelo, ¿sí? Hay abuelos de 40 años, 30 años, no claro, estoy claro. mintiendo, ¿sí? Claro, 40 años. Y hay personas mayores, que son las personas mayores de 60 años, que no tienen nietos que no tienen nietos, y no no son tienen hijos, abuelos. entonces no son abuelos, ¿sí? Entonces, eh, eso Por es ejemplo, súper, y bueno consultar, y bueno aclararlo, Carlos, sí, 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 sí. porque además, no por ser abuelo va a ser persona mayor, y no por ser persona mayor va a ser abuelo. Sí, porque incluso yo cuando trabajé, habían personas adultas mayores, pero que no eran abuelos, porque bueno, no han tenido hijos o no han tenido nietos. Por tanto, no se les considera o no se les debería considerar como abuelos, Sí. ¿no? Porque no, Ahora es súper curioso porque la gente realmente ve una persona mayor en la calle y dice, oh, ahí va el abuelito. el abuelo. Pero, Es súper raro porque pero les dice de no forma es, despectiva a sí, veces. no, y no es necesariamente, primero, no sabemos si abuelo o no. Sí, no sabemos. Lo segundo, la gente nos dice, oh, mira, ahí va un papá, oh, mira, ahí va un hijo, oh, mira, ahí va un primo, ahí va un tío. No lo dice, entonces, ¿por qué lo asume como abuelo? Porque tú le dices, tú, Carlos, si tú tienes un abuelo, tú le dices a tu abuelo, abuelo, ¿cierto? Tú Claro, dices porque a es mi tu abuelo. papá, papá, pero Claro. tú no le andas diciendo a todas las personas que son hijos, hola, hijo, hola, hijo, hola, hijo. Hola No, papá, tampoco, hola papá, tampoco, no digo, ¿no? eso. Entonces, ustedes no le dicen mamá a todas las que son mamás, y entonces es como tonto, si déjame decirlo así, Claro, es un claro. abuelo, alguien que no es su abuelo. Y además, el tercer punto, usted no le dice, por ejemplo, oh, ahí va un dirigente social, o ahí va un, no sé, funcionario público, o ahí va un empresario. No, ustedes qué es lo que dicen, hay un abuelo. Entonces, ¿por qué si una persona, por ejemplo, un adulto mayor, ya puede ser abuelo y puede ser empresario, por ejemplo, pero no le van a decir empresario, van a decir abuelo, ¿me entiendes? ¿Por qué como que lo asocias a ese rol? Si no es su único rol, ¿sí?
Claro, Eso. también creo que hay una visión también de un poco de lo tradicional, ¿no? De pensar pues que todos tenemos el proyecto de vida de tener hijos y por tanto nietos. Y no necesariamente pasa eso. Hay otras personas que han optado por no tener hijos y por tanto no tener nietos. Y no le va a gustar que le digan el concepto de abuelo porque no ha sido su objetivo ser abuelo. O sea, y eso creo que hay que tener mucho cuidado y también importante la aclaración para que no reproduzcamos, porque se tiende a reproducir eso. Ustedes no le digan abuelo entonces a las personas mayores, sí, ustedes. No, entonces, ¿cómo se le tendría que decir? Personas mayores, o nombrarlo por su nombre, Carlos, es algo súper Sencillo. sencillo. Se- ¿Usted cómo se llama? ¿Tú cómo te llamas, Carlos? Carlos, yo no te digo hijo, aunque tú eres un hijo, si yo no te digo, hola, trabajador social. No te digo así, tú tienes un nombre, ¿sí? Es algo súper simple, un nombre, ¿sí? claro, claro. Tratarlo por el nombre. Y créeme porque, o sea, y créeme porque a mí, si, bueno, yo me pongo, si a mí me dirían tío, por ejemplo, una persona que no conozco, pues aquí en el Perú, por ejemplo, le dicen tío a las personas ya que ya son mayores, ¿no? Adultos. Oye, Ya. tío, ya, oye, tío, ¿no? Así, en chacota, en jerga. Pero a mí a veces me dicen tío, pero a mí no me gusta porque primero no soy su tío. Y también hay una carga simbólica, ¿no? De decirte, bueno, ya estás mayor, ¿no? Y eso pasa también cuando uno dice a otra persona, abuelito, o no, porque, o sea, Sí, sí, no, no, está súper bien, Carlos. Sí, es súper importante eso. Así que, ¿cómo se llama la persona que preguntó? ¿Cómo se llama? se llama colega Sandra García. Le mandamos un saludo porque nos ha permitido esclarecer este concepto porque y siempre se cae en eso, ¿ah? Incluso yo, Sí. o sea, yo antes pues, antes que no conocía esta diferenciación, decía abuelito, abuelo. Pero si bien es cierto, otros lo usan como broma, abuelito, ¿no? Pero bueno, aquí en el Perú, pero eso creo que no debe ser porque mal acostumbramos, generamos un mal hábito. Y eso pues mella también en saber diferenciar pues entre un adulto mayor y una persona que es adulto mayor y abuela. Sí, gracias, gracias, Sandra. Y ahora, paréntesis, ¿sí? Si ustedes tienen un abuelo, díganle abuelo, ¿sí? Esto es como norma general, ¿sí? A todas las personas mayores no hay que decirle abuelo. Pero si usted tiene un abuelo, no le va a decir hola persona mayor, no, ¿entiende? O sea, su abuelo es su abuelo, ¿sí? Eh, aclarar eso, ¿sí? Sí, sí, Porque no vaya a no, ser que alguien... muy importante también lo que hemos mencionado y espero que sirva para aclarar este concepto de adulto mayor y abuelo, porque es interesante, aunque no parezca algo sencillo, pero para un adulto mayor que le diga abuelo no siéndolo, le afecta. Y eso hay que tener nosotros. Nosotros hicimos un programa con respecto a eso para el Día del Abuelo, que las personas mayores dijeron, a mí me afecta, sí, a mí no me gusta que me lo digan. Y también hicimos una cápsula. Sí, 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 de hecho que sí, es muy importante hacer eso. Javier, dime, yo he visto que dentro de estas instituciones como albergues o casas residenciales, hay una característica dentro del adulto mayor, en el cual es que muchos de ellos han tenido problemas, por decirlo así, familiares. Sí. No, o sea, yo quiero hacer notar que el hecho de que esté en una institución que le brinda todos los cuidados necesarios, sin embargo, eso amerita una explicación más a fondo, porque dentro de las familias, ¿no? De estos adultos mayores ha habido problemas, conflictos que han producido a que ellos estén dentro de una institución. Y eso es parte de un problema general ya de la sociedad misma. Sí, hay muchos casos distintos, y hay que hacer la distinción, porque hay personas que son muy irresponsables, la palabra, si esa es la palabra, no hay otra. Que por ejemplo, a un adulto mayor que se enfermó, lo llevan al hospital, ¿sí? Se hospitaliza y después la gente desaparece. Entonces, la persona del hospital, el trabajador social, dice, bueno, ¿dónde lo derivo? Porque está sana este adulto mayor, se recuperó, está bien, pero no hay familia y no lo puedo dejar en la calle. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Muchas veces pasa el tema de los hogares clandestinos, ¿sí? De que lo derivan a personas que cuidan a personas mayores Ujú. sin ninguna regulación y colegas, lamentablemente, por temas del oficio, derivan formalmente a hogares ilegales, si eso pasa.
Y no podemos ser los locos con eso. Eso pasa por un lado. Lo segundo, hay casos en que las familias, más o menos algo similar, pero con los hogares directamente. Claro. Va donde el hogar y dice, el ELEAM, en este caso en Chile, y lo deja ahí y dice, no se preocupe, yo mañana lo vengo a ver. Nunca más lo Nunca, va a ver. nunca viene eso. Abandono, abandono evidente. Sí, abandono total. Tercer caso, y que hay que decirlo también porque no todo es tan negativo. Sí, hay personas que tal vez no viven en un lugar muy apto para las personas mayores, en donde tal vez existen, no sé, una cierta cantidad de piezas, por ejemplo, para los niños, está la pieza para los papás, pero no tienen otra pieza para el adulto mayor, no tienen. ¿Sí? No está adecuada la vivienda para el adulto mayor, Claro, para que claro. viva bien. Mm. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo derivan a un hogar, pero también se preocupan por ello. ¿Sí? O sea, yo ahí no manejo el porcentaje, pero es importante mencionar que hay personas, hay familias que se preocupan de las personas mayores en los hogares. ¿Sí? O sea, no todos son irresponsables. No, Y eso quiero dejar como... claro, o sea, no es que necesariamente hayan sido producto de un abandono, sino que Sí, también hay una suerte también de abandono forzado. O sea, hay sí, familias en las cuales no pueden brindar los cuidados necesarios a este adulto mayor y por una necesidad, ¿no? Con todo el cariño que puedan tener, pero hay una necesidad de darles o tenerlos en un lugar donde sí pueda a lo menos comer dignamente y le insertan. Ahora, creo que sí, el trabajo de nosotros viene en el hecho de que tenemos que mantener el vínculo familiar, sí, porque queramos o no, o sea, se dice, ¿no? Nosotros estamos ahí, los profesionales, porque es un trabajo interdisciplinario, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, si bien es cierto, estamos ahí, nosotros no somos la familia. O sea, es una cruda realidad. sí, Queramos sí, o no, no somos la familia. O sea, por el más hecho que queremos nosotros somos la red de apoyo. red de apoyo, o sea, un soporte, pero no podemos nosotros suplir ese afecto sociofamiliar que la familia verdaderamente le va a brindar. Sí, ahora, por ejemplo, Carlos, nosotros más o menos somos más o menos contemporáneos, 28, 29 por ahí. Las personas que nos antecedieron, tal vez, y ahora sí está bien dicho, los abuelos de los abuelos, sí, ¿Ya? a veces eran muy maltratadores, siempre esta sociedad muy machista de antes, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, un abuelo de un abuelo que te pegaba correazos y todo eso, el nieto igual puede decir, mucha yo tampoco quiero preocuparme de él si él me dañó tanto, ¿cierto? Uno podría entender eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los hogares? Muchas veces. Yo no le pido que sea amigo de él, ¿sí? Yo no le pido que sea íntimo, yo no le pido que lo vaya a ver todos los días. Pero por favor, preocúpese de las cosas básicas. Claro, alimentación, Alimentación, en ¿me su tema entiendes? de salud, por ejemplo. Porque tampoco tú, por ejemplo, un caso X. Un abuelo, por ejemplo, violó al nieto, ¿sí? Ya. Lo violó y le provocó daño. ¿Mm? Tú no puedes forzar a que el nieto Lo visite. esté todos los días pendiente del abuelo. Sí, no puedes, porque Ah, es un daño, todo eso. Pueden haber reconciliaciones, sí, pueden haber perdón, sí, excelente. Pero en el caso normal, que cuando no lo hay, es muy compleja esa relación, sí, por todo el daño que provocó el abuelo, en este caso el abuelo. Eh, pero eh, cuando tú tienes los recursos y tú, eh, ya me ha pasado con varios casos, o con uno que lo recuerdo, familia con mucho dinero, muchos sí, recursos. ay. ¿Qué es lo que hizo? Dejó un auto mayor en la calle, pensando que cualquiera lo podía ingresar a un hogar, y dijo, yo a usted no lo reconozco más. Entonces, ¿por qué? Porque la persona eh, evidenciaba como una mala imagen para la familia. ¿Sí? Ay, ay. Entonces tú dices, ese auto mayor lo abandonaron, ¿sí? Es como algo súper trágico. Entonces, ¿hay problemas familiares? Sí, lo hay. Pero a pesar de todo eso, tenemos que llegar a algún acuerdo como sociedad de un parámetro mínimo, ¿cierto? De salud, de, de por favor que esté respirando, ¿sí? O sea, no estamos pidiendo que se abracen, que lo besen, no le estamos pidiendo eso, le estamos pidiendo que se preocupen de
que tenga para comer, ¿sí? ¿Qué más básico que eso? Entonces yo creo que como por ahí va ese tema. Por ejemplo, Javier, aquí en el Perú, por ejemplo, se construyó lo que se denomina la Plaza de Hacho, que es bueno, era un coliseo donde era utilizado para las corridas de toros y fue convertido en un espacio para albergar a adultos mayores de la calle o en situación de calle. Ya, Creo que esa ha sido una noticia internacional o del continente muy, muy tocado, muy conocido porque fue una política social y una medida justa y necesaria en este contexto pandémico, porque yo sé que allá también habrá existido o existe adultos mayores en situación de calle. ¿Qué se ha hecho con respecto a este sujeto social? mira, en Chile en invierno más o menos, esto en temporada normal, si fuera de pandemia, se activa lo que se llama el código azul, que ¿Ya? es para ayudar a la persona en general que están en las calles. eh, ¿Qué es lo que hacen ellos? Abren albergues, como lo que tú llamas, para refugiar a las personas que están en la calle. Sí, por el tema de las temperaturas. Porque también incluso han muerto personas por hipotermia, ¿sí? Han muerto. Entonces, se abren esos albergues. Ahora, hoy en día, pandemia, actualidad, octubre de 2020, una política de Estado y de Valparaíso, que es donde yo estoy, no se ha hecho nada con respecto en específico a las personas mayores en situación de calle. No, no ha habido como ningún anuncio así como que como tu caso, ¿sí? De la Plaza de Hacho. No, no, no ha habido nada así, ¿sí? Como que están olvidados, Ah, pero más que nada ahí, si no se ocupa el Estado, el gobierno central o el gobierno local, se preocupan los vecinos, los familiares, todo eso, y ahí yo quiero resaltar la ayuda de los pares, lo que mismo hablamos delante, de los otros adultos mayores. Javier, ¿Saben qué? Por ejemplo, ¿saben qué? Llaman a la municipalidad. ujú, ¿Saben qué? Está pasando esto con un adulto mayor de allá. ¿Quién puede ayudarnos? A la fundación, a nosotros nos llegan mensajes por Facebook o por Instagram de una vecina, por ejemplo. ¿Saben qué? Yo vi un adulto mayor en situación de calle en tal lugar, por favor ayúdenlo. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente es así. Donde no llega el Estado, ya sea gobierno local o central, llega la ayuda comunitaria. Sí, eso hay que decirlo. Javier, te quiero hacer esta es una pregunta polémica, o sea, polémica y tabú también, lo que yo considero. Por Ya, ejemplo, se habla de que hay niños jóvenes transgresores de la norma, ¿no? De la convivencia social. Y te digo esto por experiencia. ¿Qué hacer en este caso? Porque existen adultos mayores transgresores también, eso no lo podemos sí. negar, ¿no? Y eso es Hay una de todo, realidad. sí, hay de todo. Muy Sí, correcto y muy transgresores. claro, ajá, ahí existe. ¿Qué hacer? O sea, ¿cuál es, yo creo, no sé, qué me puedes comentar tú, un trato diferenciado o cómo se puede ver? Porque queramos o no, estos adultos mayores, y de ahí se parte de la idea de que no son sujetos pasivos, sino que también pueden transgredir normas o portarse mal, ¿no? Como todos. Sí, sí, Normal, ¿no? O sea, se portan mal, ¿no? También, ¿no? Como todos nosotros alguna vez nos hemos portado mal, entre comillas. ¿Qué hacer con estos adultos mayores? Porque yo sí, desde mi propia experiencia, he visto que existen. sí. ¿Qué hacer con los automedios transgresores? Creo que se le tiene que tratar como cualquier otro sujeto ¿Ah? que, que transgrede la ley, sí, pero resguardando la convención. Sí, porque la convención igual da un marco de protección, por ejemplo, que son básicos, Carlos, es una tontería que estamos hablando de esto, pero son básicos. Por ejemplo, el derecho a la tortura. Ah, no, Alguien pues nadie en el mundo puede estar de acuerdo a la tortura, nadie. pero ¿qué es lo que tuvo que pasar? Tuvo que venir una ley, una convención Ujú. internacional que diga que ni siquiera los derechos humanos, porque los derechos humanos son para todos, sino que la convención con los adultos mayores que no se les torture. ¿Entiendes? Entonces, eh, si bien tienen que cumplir tal vez la ley como cualquier otra persona, porque la ley sí es para todos, respetando esta convención, estos derechos, es importante que se haga un justo juicio, creo yo, sí, porque hay de todo, sí, hay. Ahora, en la experiencia que yo he visto, yo me he topado con pocos adultos mayores transgresores en el sentido de, por ejemplo, acá cuando se protesta en Chile,
se rompen semáforos, por ejemplo, o Ah, se rompen paraderos de micro, se queman buses. Yo te prometo que he tratado de ver, pero yo nunca he visto un adulto mayor quemando un bus, nunca. ¿Sí? Lo he buscado, sí he visto los videos, he tratado de ver por ahí, pero nunca he visto uno. He visto adultos mayores tirando piedras, sí, sí, lo he visto, sí. Pero, pero tirar piedra, quemar un bus, hay una diferencia enorme, ¿sí? claro, Entonces, claro, no. eh, eh, no quiero decir que todos los autos mayores son buenos, pero también hay autos mayores malos, sí, como todos. Pero yo creo que se le tiene que tratar como independientemente de la edad, ¿sí? Porque muchos de ellos reclaman eso. Existe una discriminación por edad. Yo, por ser adulto mayor, me tratan distinto. Entonces, cuando tú partes por ese principio, tú dices, bueno, eh, lo que tienen que hacer es tratarlos como todos, ¿sí? No discriminar por edad. Entonces, bajo ese principio, eh, creo que deberían actuar, no sé si el aspecto judicial o las leyes, pero deberían regirse por eso, ¿sí? Pero sí pasa, porque a mí también, en mi experiencia, uno, bueno, yo, a veces uno peca de ser profesional, ¿no? Con este título, ¿no? Con ese rótulo. Sí, Pesa y quiere dar una orientación al adulto mayor. Pero en ese proceso de que tú busques orientar al adulto mayor, el que te orienta es él y no tú a él. O sea, te das cuenta que ahí ellos, pues, es la experiencia es vida, la experiencia es, como te digo, es la savia de la sabiduría, ¿no? Valga la redundancia. sí, Y pues sí. eso hay que tener en cuenta, que la experiencia pesa más, o sea, tú puedes Sí, tener todos pero los estudios que tengas, pero si no has tenido la experiencia de trabajar con este grupo o con otros grupos, sí, sí, pero por ejemplo, no sé, un adulto mayor viene donde nosotros y nos dice, ¿saben qué? Quiero postular un subsidio de vivienda. ya. Ah, ¿quién sabe eso? Nosotros, por cierto, lo estudiamos durante 5 años. Ya, ya. Ya más o menos nosotros podemos aportarle en esto, ¿sí? Esto se hace así, esto se hace de esta forma, bla. Ahí nosotros ganamos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Nosotros le podemos aportar a él, ¿no es cierto? Porque él no sabe hacer eso. Javier, hubo una violación a un adulto mayor que es mi vecina. ¿Cómo puedo denunciarla? Ah, ya, yo sé cómo hacerlo, ¿sí? Porque es algo práctico, porque es algo que uno lo estudió, uno como profesional lo sabe hacer. Ahora, por ejemplo, eh, un adulto mayor, eh, por ejemplo, una mujer mayor está siendo vulnerada en sus derechos, Ya. ¿sí? Saben que a ella la están pegando, la están acosando, eh, la están insultando, etcétera. ¿Qué es lo que haces tú entonces? La lógica, la ley diría, bueno, tengo que hacer una denuncia, miles de cosas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? El adulto mayor te dice, ¿sabes qué? Pero ella tiene una amiga que, por ejemplo, tiene mucha confianza. Entonces vayamos a hablar con la amiga y después vamos a hablar con la adulta mayor. Entonces, si tú como profesional vienes y dices lo que yo aprendí en la universidad de los 5 años, dice que tengo que denunciar ante la ley, después es el paso 1, después el paso 2 tengo que hacer esto, después el paso 3 esto, 4 esto y listo, y no hago más porque estoy así, no. Pero si tú le haces caso a un adulto mayor, en ese caso, y dices, bueno, voy a juntar con la amiga de ella para hacer un trabajo en red, y Ya. posteriormente, después con todo eso, ir a hablar con ella para poder solucionar esto, tal vez me dé mejores resultados, ¿me entiendes? Entonces, sí, hay aspectos donde la experiencia ayuda mucho, pero también Tu no debemos conocimiento. rechazar lo que nosotros sabemos, ¿sí? Nos complementamos. Sí, sí, bueno, de hecho que sí, el trabajo con los adultos mayores es totalmente satisfactorio, ¿ah? O sea, a mí, pues, y el trabajar con la familia, o sea, y es bien rico porque tú te visualizas, o sea, muchos de nosotros piensa que la juventud o el adulto o ser la etapa de la adultez va a ser eterna y no va a ser eterna, porque en realidad incluso la etapa del adulto mayor, como dicen, no, dura más. La juventud es corta, pero la etapa de la Sí. adultez mayor toma tiempo, demora, ¿Cuántos años son los niños? De 0 a 15, ¿no? de cero, bueno, de 0 a 14, A 12, ¿no? 14. Adolescentes Ya. ya 14, 18, de ahí ya juventud y de 4 años, ahí. imagínate, 4 Claro, años, nada. claro. Ya, pero yo he visto que, o sea, en el tema de su salud, de su estado de salud, tanto física o mental, es un tema que falta trabajar, me parece a mí.
el hecho de que se generen mayores especialistas médicos geriátricos. En el Perú, por lo menos yo no he conocido hasta ahorita un médico geriátrico, o sea, especializado en temas exclusivamente para personas adultas mayores. Sí, en En Chile Chile no, existe una no. escasez de profesional geriátrico, eso es estadística pura. Sí, existe una escasez de geriatras. Ahora, no sé cómo es en Perú, pero Chile creo que son como 10 años de estudio por hacer 10 o 11, algo así, porque tienes que primero ser médico, después una especialidad, Claro, después claro. otra. Entonces, ¿quién va a querer estudiar 15 años? Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, no he visto. Yo he tenido compañeros médicos que han trabajado conmigo, pero geriatras especializados no lo eran, pues, ¿no? Pero yo creo que sí falta. Falta también, me parece que falta generar un movimiento social en pro de derechos de adultos mayores. Porque Sí, si bien es cierto, en la actualidad se habla de la violencia de género, de la violencia contra la mujer, creo que también el adulto mayor en realidad es un sujeto violentado fuertemente, pero que no se visibiliza, que no se da a conocer esa problemática. Yo conozco casos donde adultos mayores muchas veces han sido institucionalizados porque han sido víctimas de violencia física, psicológica, sexual en sus casas, pero eso no se visibiliza, eso no se da a conocer. sí, la otra vez en Chile eh, a una mujer la violaron y salió en muchos lados de televisión. Y después, días antes, como hace 3 días, había sido violada una persona mayor como de 89 años, algo así. Entonces, yo vi los comentarios, pues los comentarios eran, eh, ¿qué persona tan tonta de haber violado a una mujer de 89 años? Pero ese Entonces es tú un dices, prejuicio. O ¿cómo? sea, ¿Cómo? estás O sea, reproduciendo pues la lógica cultural machista en última instancia, ¿no? o sea, violan a una mujer y está súper mal que lo hagan, si estamos de acuerdo con De eso, está acuerdo, súper claro, mal. claro. Rechazable. Pero entonces está mal y lo visibilizan, perfecto. Pero si es una mujer mayor que es violada, la gente dice como, por favor no muestren eso, por favor qué asqueroso eso. Entonces tú dices, ¿Bajo qué qué tontera. presupuesto cultural hablan? O sea, ¿de qué presupuesto cultural hablan si la víctima, sea cual sea, es una víctima del tal delito y punto, independientemente que sea joven o no? Por ejemplo, una adulta mayor, no sé, mapuche, hoy le pegaron al mapuche, ¿sí? Pero no le pegaron a la adulta mayor mapuche, ¿sí? Se recalca que es mapuche, entonces Por el su adulto mayor es condición como que, étnica, ay, ¿no? Por ya de su... lado, ¿sí? Entonces, no, no sé, y así con varios ejemplos, como que, no sé, le pegaron a un transexual, a una gente que es gay, homosexual. Bueno, pero no le pegaron, pero ¿cuánto? Eh, pero nunca sale que le pegaron a un adulto mayor homosexual, ¿sí? ¿Se entiende? Y es como que el adulto mayor es como ya, obvio que le pegaron, ¿sí? Es como algo asumido, que es una tontería, ¿sí? Con respecto también a lo que comentas, con respecto a este adulto mayor homosexual, hay un mito también, ¿no? Que se dice pues que el adulto mayor o la etapa del adulto mayor es una etapa donde la sexualidad no está despierta. Y eso es Hay- falso, sí, porque está más, dos, te puedo decir que está más despierta que las otras etapas. sí, nosotros también sacamos un video de eso que nos apoyó Arturo Arcos, que él habla de eso, de la sexualidad en el adulto mayor. Eh, de cada 3 personas mayores son activas sexualmente. 2 de 3 personas mayores son activas sexualmente. A ver. O sea, cuando usted ve a 3 personas mayores, piensen que en 2 son activas, sí, en la calle. Piénsenlo así, sí, No, entonces, y eso eh, está documentado, o sea, hay estadísticas, pero sí, lastimosamente, o sea, todavía hay un velo ideológico nuestro de querer ver al adulto mayor como aquel sujeto incapacitado, sí, incapacitado en dar opiniones, en movilizarse, imposibilitado de conocimientos en el tema de la sexualidad, pero yo digo que el adulto mayor tiene mucho que dar, mucho que hablar y decir también, pero sí, lastimosamente pues estamos en una sociedad donde se está priorizando otros fenómenos que también son importantes a tomar en cuenta, pero creo que hay que también ver a otros sujetos, ¿no? A otros sujetos que también son violentados, pero que no hay ni un movimiento ni una organización que dé cuerpo de eso, ¿no? Ahora existe un movimiento. Por ejemplo, en Chile está.
una página que se llama Hero Activismo, que ellos luchan para que, es lo mismo que hablamos, en los titulares, abuelito no sé qué cosa, para que lo cambien, ¿sí? Hero Activismo en Chile. Y a nivel de Latinoamérica o más grande, está el Geronto Activismo. Entonces, existen, pero no es lo mismo que Black Lives Matter, no sé cómo se dice, pero el movimiento estadounidense, cuando luchan por la gente afroamericana, ¿sí? O el movimiento de mujeres, no se visibiliza tanto, existe, pero no es tan potente, pero también hay que recalcar que, por ejemplo, mujeres feministas, mujeres mayores feministas, son reconocidas, ¿sí? Pero pero no es lo mismo, sí, necesitamos luchar por eso más. Javier, si te digo yo un país que se te viene en la cabeza, primero un país del mundo, sea cual sea del continente, que a tu consideración sea un país ejemplo para las políticas en protección a la adulto mayor. Mira, el país que tiene mayor expectativa de vida, o sea que tú dices, tienen alta cantidad de años, tú dices, lo están haciendo perfecto o no, porque mientras más años supone que es mejor, Se es sobreentiende, ¿no? Japón. Japón, Pero, ya, sí, Japón. ya, Lamentablemente en Japón, Carlos, los adultos mayores, y esto salió en un viral hace un año o 2 años, están robando. Los adultos mayores en Japón están robando. Eh, Robos de hurtos pequeños, eh, piratería de música, etcétera, cosas muy simples para estar en la cárcel, estar con otros adultos mayores, ay, ay, tener vivir tranquilo. techo y tener comida, porque actualmente ellos están muy solos. Ay, ay, Entonces, ay. imagínate, Japón, este país que tiene mayor expectativa de vida, un PIB pero altísimo en comparación a nosotros, países desarrollados con esta tecnología, con todo lo que tú te puedes imaginar, los adultos mayores están haciendo eso, ¿qué nos queda a nosotros acá en Latinoamérica? ¿Sí? Entonces, podría ser ese, por un lado, que está haciendo las cosas bien, pero aún así vemos esa realidad, pero los países, eh, por ejemplo, como Finlandia, Nueva Zelanda, todos esos países que tú siempre ves que están en los primeros rankings de los países Desarrollo más social. desarrollados, Ujú. es porque existe un buen trato a las personas mayores. ¿Te fijas? Y Entonces, no es que algún país, por ejemplo, eh, China, si no me equivoco, tenía como una isla que en esa isla existían los supercentenarios. No sé si lo has escuchado. O los mm, centenarios, que vivían mucha gente mayor. ya. Entonces hicieron un documental de Discovery Channel, muchas cosas, para saber cómo vivían. Y es verdad, lo hacían súper bien. Y era una isla que creo que el promedio de vida era como 90 años o 100 años, una cosa así. Y Entonces tú dices, ese país lo está haciendo bien. Sí, pero es una isla, sí es un, ni siquiera un país, ni siquiera un estado, es una isla que lo está haciendo bien. y si Entonces, yo pongo fichas, por decir así, yo apuesto por esa isla. y si Pero, te y los digo, países desarrollados, y si te digo a nivel del continente, continente, pucha, no sé, a ver. ahí te pones a pensar. Sí, porque piensa, Latinoamérica, Pero no, debe haber alguien, ¿no? Yo creo, ¿no? No sé, Uruguay, que también ha estado, no sé, con un avance a nivel de su gobierno, algo Brasil, algo debe haber, ¿no? Que pueda ser algo que pueda ser aplicado en otros países. sí, sí, pero es que si te fijas, cuando un país es bueno con todos, es bueno con las personas mayores. Y con Ah, ya. respecto a esto mismo, va el tema de las ciudades amigables. Es un- Hay un proyecto a nivel de ONU, de OMS, que se llama Ciudades Amigables, que busca que las personas puedan envejecer en su lugar. Entonces, por ejemplo, dicen que en tal lugar existe una plaza que sea segura y tenga bancos, Ya. para que las personas mayores cuando vayan se sientan, por ejemplo, y exista, por ejemplo, un baño público en que una persona mayor pueda ir. Cuando tú construyes una ciudad amigable, la gente dice que es amigable con las personas mayores, es amigable para todos. ¿Sí? Entonces, cuando tú dices que Chile, por ejemplo, es un buen país, tú estás diciendo que es un país bueno también para las personas mayores, pero no existe así como, no sé, China es bueno con todos
incluyendo las personas mayores o no, ¿cierto? Finlandia es un país bueno con todos, incluyendo las personas mayores o no. Entonces, no es como que existe un país ejemplo solamente para personas mayores. Si tú estás haciendo un buen trabajo como Estado, como gobernante, como presidente, lo haces con todo o no, ¿me entiendes? Claro, sí, sí, te entiendo perfectamente. Bueno, Javier, bueno, ante todo, primero quiero agradecerte por aceptar la invitación. Espero que no sea la primera vez ni la última vez. Eh, Solamente quiero decirte, otra vez te agradezco. Quisiera que me des algunas palabras finales ya para combinar esta pequeña y amena entrevista sobre lo que es el trabajo social geriátrico y qué le falta y qué va a aportar en el futuro. Gracias, Carlos, por la invitación. Aprovecho de poder invitar a las personas que visiten nuestro canal de YouTube, sí, canal Famchi TV, el canal de las personas mayores. Si tienen algún conocido, persona mayor, puede ser su papá, su abuelo, ¿sí? Algún vecino que sea adulto mayor, eh, pónganse en contacto con nosotros, ¿sí? Famchi TV. Pasando ese aviso, ¿qué nos falta? O cierto, esa era tu pregunta, ¿cierto? ¿Qué ¿Qué nos nos falta? falta para constituir pues un país o un mundo, por decirlo así, donde verdaderamente se considere al adulto mayor, se proteja como debe ser? Que las personas mayores sean los protagonistas, ¿sí? Porque si te das cuenta, los gobernantes son personas mayores muchas veces, ¿sí? Los presidentes son personas mayores, pero, pero ¿qué falta? Y me lo dijo un adulto mayor y siempre me quedó grabado. Falta unión entre las personas mayores, ¿sí? Muchas veces las personas mayores dicen, yo soy de tal ciudad, yo soy de tal lugar, yo soy de esto, yo soy de esto otro. Yo soy representante de los que hicieron, por ejemplo, choclo. Yo soy representante de los que hicieron maíz, de los que hicieron harina, de los que hicieron esto otro, de los tecnológicos. Pero cada uno lucha por lo suyo, ¿sí? Entonces, si ellos se juntaran, hicieran una fuerza común, más allá de los partidos políticos, de todas las divisiones que existan, si ellos dijeran, nosotros nos unimos en un gran conglomerado, por ejemplo, la Asociación Mundial de Adultos Mayores, no sé, por ponerte algún nombre, la Asociación Internacional de Adultos Mayores, si todos ellos se unieran, eh, sería perfecto, sería como que, y después nosotros preguntarles a ellos qué tenemos que hacer. ¿Me entiendes? Como un consejo de ancianos que se decía en la antigüedad, que uno decía, bueno, a ellos les pregunto, una cosa así, ¿me entiendes? Si ellos se juntaran y unieran sus fuerzas, eh, sería perfecto, ¿sí? Entonces, por eso nuestra misión igual va relacionada a eso, en empoderar a las personas mayores y en decirle, ustedes son los protagonistas, eh, ustedes háblenos en un programa en vivo, ustedes enséñennos en una cápsula, ¿me entiendes? Y así con todo, ¿sí? Eso yo creo que faltaría como para dar un salto bien importante en que ellos sean los protagonistas, ¿sí? Así que eh, gracias por invitarnos, Carlos. Gracias a todas las personas, a todos los colegas que nos están viendo y que nos van a ver después. Y nada, muchas gracias por poder darnos este privilegio de participar. Y posteriormente, si nos invitas una segunda vez, como ya quedamos comprometidos, vendríamos con una persona mayor. ¿Sí? Sí, Vendríamos con ellos y yo me quedo callado y que la persona no más hable. ¿Sí? Yo soy arroz y el adulto mayor sería el protagonista, el plato principal. claro, ya sí, te agradezco por las palabras, Javier. Bueno, también quiero también invitar que decía a los seguidores que este video va a ser colgado al canal de YouTube Trabajos y Perspectivas y desde ahí lo pueden visualizar y también que nos regalen una suscripción, ¿no? En estos tiempos de la virtualidad. Javier, te agradezco nuevamente y estamos conversando. Nos vemos, cuídate. Muchas gracias, Carlos, que todos se mejoren, sobre todo para las personas mayores.